Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu podcast Customer Service versus Customer Experience. Me encanta tenerte aquí. Mi nombre es Yami Almaguer Gil y soy autora de los libros Customer Service versus Customer Experience. El primero, La Guía del CEO, aquí lo tengo en mis manos. Y el segundo, Consejos de Oro para generar experiencias en tus clientes. ¿Y qué crees? Ya viene en camino el libro número 3. Nada más que espérame tantito, vamos por partes. Este lo voy a lanzar el siguiente año, en el 2024. Pero no nos apresuremos mientras vamos a seguir hablando en este podcast de mi segundo libro, Consejos de Oro para generar experiencias en tus clientes. Y como sabrás, bueno, si es que ya eres una persona que se pasea por este podcast por algún tiempo y si no te explico, que esta segunda temporada estamos hablando de mi segundo libro. Como ya te habrás dado cuenta o ya te habré contado anteriormente, este libro está basado en un servicio a clientes en donde me voy a las profundidades de las empresas y al interior de las personas para saber por qué las personas a veces brindamos un buen servicio y por qué las personas a veces no brindamos un buen servicio. Es cuestión de la empresa, es cuestión de la persona y por eso me voy hacia el interior de los mismos. El libro de Consejos de Oro, hablo de cultura, hablo de empatía, hablo de la historia de vida de las personas para determinar en qué consiste el buen servicio y el mal servicio que podemos llegar a brindar las personas. Y por eso el día de hoy tengo invitado. El día de hoy es episodio de invitado y siempre tengo invitados buenísimos, chicos, especialistas en la salud mental. En esta segunda temporada, nada más estoy invitando a personas que estén realmente con una gran trayectoria dedicados a la salud mental y no porque esté diciendo yo que nuestros colaboradores estén enfermos ni que nuestros clientes estemos enfermos, no, sino que todas las personas, todos los seres humanos tenemos una historia, tenemos altibajos, tenemos emociones que afectan en la productividad y en nuestro servicio a nuestros clientes. Por eso a mí me importa muchísimo aprender de estas doctores para poder conocer un poquito más qué es lo que sucede, porque creo que te lo he mencionado anteriormente, que el servicio y la experiencia del cliente no nada más se basan en técnicas y en estrategias exteriores. De nada nos sirve tener todo un protocolo de servicio al cliente, tener toda una metodología de servicio al cliente, lo cual es buenísimo y ayuda esto a las personas, pero si la persona que lo va a ejecutar no está interiormente bien, difícilmente se van a poder cumplir esos protocolos, esas metodologías, esas técnicas y estas herramientas. Entonces, es un conjunto, chicos, es un conjunto que debemos unir y por eso este podcast me gusta unir las estrategias exteriores como las situaciones interiores de las empresas. Te lo había dicho anteriormente, mientras estemos tratando con personas, hay un altibajo de todo, de estado de humor, de estado de ánimo, y por eso me gusta mucho hablar con nuestros invitados. Y el día de hoy tengo un súper invitado, es psicólogo clínico, su nombre es Arnoldo Almaguer, tiene una gran trayectoria y déjame te cuento un poquito más acerca de él. Él es psicólogo clínico en consulta privada, tiene entrenamientos y estudios de posgrado de terapia breve sistémica, psicodiagnóstico, educación. Uy, si te nombrara todo lo que tengo aquí acerca de él, él es director fundador de Gabinete de Psicología Integral Monterrey. Él ha tenido y es coordinador en equipos profesionales de la salud mental, tanto a nivel público como privado. Da consejería educativa a nivel institucional, da consultoría en áreas de desarrollo humano, empresas privadas, imparte cursos y capacitaciones y diplomados y programas de entrenamiento profesionales de la salud mental tanto a nivel particular como institucional. Es también catedrático en diferentes instituciones educativas a nivel superior y si te sigo contando de él, nunca voy a acabar porque tiene en su larga trayectoria 28 años ya de experiencia. Entonces, por eso me encantó tenerlo el día de hoy y vamos directamente a platicar con él. ¡Ay, no te he dicho el tema! Vamos a hablar de la famosa actitud. La actitud, tanto que hablamos de la actitud cuando hablamos de servicio a clientes. ¿A poco no? Siempre hablamos de la actitud y de la empatía cuando hablamos de servicio a clientes. Bueno, anteriormente ya hablamos de la empatía con el doctor psiquiatra Jorge Mancera en uno de los primeros episodios de esta segunda temporada y hoy me gustó hablar con Arnoldo acerca de la actitud. Así que no te lo puedes perder. Comenzamos y bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con nuestro invitado y súper contenta de tener nuevamente a un especialista en la salud mental. Ya ahorita te hice la introducción, así que voy a entrar directo a platicar con él porque estoy segura que vas a disfrutar muchísimo esta plática, esta charla, esta entrevista y tal vez se te van a resolver tantas dudas como yo las tengo. ¿Cómo estás, Arnoldo? Bienvenido y mil gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias y gracias por invitarme a sus órdenes. Gracias, estamos bien contentos porque vamos a tratar el día de hoy un tema que está muy relacionado con el servicio. Yo creo que es la palabra empatía y la palabra actitud son las palabras que más relacionamos con el servicio a clientes. Ya anteriormente tuve de invitado al psiquiatra, el doctor Jorge Mancera, en donde estuvimos hablando de la empatía. Me aclaró muchísimas dudas y esta vez por eso quise invitarte a ti, porque ahora me gustaría hablar de la famosa actitud. Siempre que hablamos de servicio a clientes, tanto si somos nosotros clientes o si tenemos una empresa y tenemos a las personas que están brindando un servicio al cliente, relacionamos el buen servicio o el mal servicio con la actitud de las personas. Y creo que todo el mundo sabemos, socialmente se platica muchísimo de la actitud y siempre le decimos a las personas, no tienes buena actitud, es que es tu actitud y cambia tu actitud. Y así con palabras coloquiales yo pudiera decir que la actitud es la forma en cómo reaccionamos ante alguna situación, la forma en cómo pensamos de esa situación y la forma como tomamos la vida. Yo la podría definir así socialmente. A mí me gustaría que tú me comentaras desde el punto de vista psicológico o del psicólogo clínico, sobre todo, y como un especialista en la salud mental, así también se define la actitud o cómo la definen ustedes la actitud, porque tal vez entran en el interior de las personas. No sé, cuéntame un poquito, ¿cómo se ve la actitud desde esa posición? Muy bien, bueno, primero que nada tenemos que definir o ver el término de actitud como una conducta o como una predisposición del individuo. Ok, Yo me acuerdo hace muchos años, yo inicié mi carrera trabajando en recursos humanos cuando todavía era estudiante. Realmente yo fui psicólogo clínico hasta después de que me gradué y ya de ahí para el Real me dediqué a la consulta, pero antes, bastantitos años, fui pues ejecutivo de recursos humanos y me acuerdo mucho que decíamos en aquella época, ¿verdad? Hace más de 25 años, decíamos, la actitud ya se trae ok, y la aptitud con P se adquiere. ok. Y yo me acuerdo hace muchos años, en esa época había un jefe que decía, a mí tráeme gente con buena actitud. Ajá. La aptitud, como quiera, aquí se la enseñamos, aquí lo entrenamos, ¿verdad? Porque la aptitud con P serían las características o digamos, las capacidades o las habilidades técnicas Ujú, para desempeñar una labor, una función. Y ujú. la actitud es aquella postura humana, aquella postura del ser humano con la cual vas a desarrollar esas habilidades técnicas. Entonces, la aptitud la adquieres, la actitud la traes. Ahora, este tema de actitud, pues nos pudiéramos referir a una especie de temperamento dentro del sujeto, porque vendría a ser algo que ya se trae desde adentro, desde el Es nacimiento, lo que desde te el iba a ADN. preguntar, ¿se nace ya con esta actitud? ¿Cómo está ahí? Eso es algo que siempre me llama la atención. Sí, es muy interesante porque pudiéramos decir que es una combinación. No. Hay una predisposición genética biológica, Ujú, ¿verdad? Que la traemos en los genes, que la traemos de familia, por decirlo así, ¿verdad? Pero luego ese temperamento se moldea o se reafirma por medio de la experiencia y del contexto. ok. De tal manera que tú puedes ver gente que trae temperamentalmente una actitud positiva Ajá. y que su contexto la fue reforzando, así como también gente que trae a lo mejor en cuestión de temperamento una actitud negativa y su contexto pues la fue moldeando, ¿verdad? A lo mejor no a la perfección, pero la fue moldeando por medio de lo que le fueron
enseñando o mostrando. Entonces ahí primero que nada tendríamos que definir temperamento y carácter. Okay. ¿Verdad? Yo creo que ahí tendríamos que empezar, probablemente a lo mejor alguno de los especialistas anteriores ya lo comentaba, No. qué es el temperamento y qué es el carácter, porque en la actualidad vemos muchos comentarios con estos términos mal usados. Cuando una persona dice, es que esta persona tiene el carácter muy fuerte, por ejemplo, quiere decir que es una persona muy enojona. Si lo viéramos técnicamente, realmente más bien es muy temperamental, o tiene un temperamento muy fuerte o agresivo. Quiere decir que biológicamente ya lo trae desde el nacimiento esta actitud temperamental. Y el carácter es aprendido, el carácter es impuesto, que es, ahora sí que el carácter es la personalidad, por eso decimos las características de personalidad. En psicología clínica pudiéramos decir que carácter y personalidad son sinónimos. Entonces yo diría, por ejemplo, esta persona tiene un carácter obsesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una personalidad obsesiva. Entonces el carácter ya es una combinación que se forma entre lo que la persona trae de temperamento más los sistemas de creencias que se van instaurando en el sujeto. Entonces, cuando hablamos de actitud, pudiéramos decir que la persona trae una actitud en cuanto a temperamento, en cuanto a su biología, en cuanto a su genética, ¿verdad? Pero también al mismo tiempo puede perfeccionar su actitud por medio de un entrenamiento que ya sería algo más adquirido por medio de habilidades, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pudiéramos decir que con la actitud se nace, sí, pero se perfecciona por medio de un proceso social o laboral o profesional, etcétera. Y puede haber gente que nazca con muy mala actitud y que el contexto la vaya de alguna manera moldeando para mejorarlo. Sí tendríamos que decir ahí o agregar que es mucho más difícil cuando la persona no trae la predisposición genética, ¿verdad? Que es más difícil cuando la persona no trae o sea, que otra vez esa, porque no lo entendí bien. Es más difícil formar una buena actitud en alguien que no trae la predisposición genética de una buena actitud. Yo a veces el ejemplo que pongo es cuando compras un coche de agencia y lo compras y no trae clima. Nunca va a ser lo mismo si el coche trae el clima de agencia a si el clima se lo pusiste por tu cuenta, ¿verdad? O sea, el equipamiento que no lo traía desde agencia siempre pues va a jalar, ¿verdad? Pero no a la perfección como jalaría o funcionaría si ya lo hubieras comprado con ese equipamiento desde la agencia. Entonces, o traes actitud de agencia o no, ¿verdad? Ok, entonces yo aquí estoy haciendo mis anotaciones. Si me ves que volteo es porque estoy haciendo mis anotaciones. Yo estoy poniendo entonces que el temperamento es igual, o se pudiera decir que sí, es lo mismo que la actitud, nuestra forma de reaccionar ante una situación. En parte, o más bien pudiéramos decir que la actitud forma parte del temperamento. La actitud forma parte del temperamento. Y eso también lo pudiéramos ver con nuestros clientes. Un cliente, porque mira, todas las empresas, me atrevo a decir que todas me dicen, es que ya ¿cómo le hacemos o danos cursos para tratar con clientes difíciles? Y cuando voy a dar cursos o capacitaciones en las empresas y yo pregunto a los participantes cuáles son las expectativas del curso, un alto porcentaje, más de la mitad, me dicen cómo tratar con clientes difíciles y ellos le llaman difíciles a clientes gritones, molestos, porque un cliente se puede molestar de una manera tranquila, molesta, pero más tranquila, pero los colaboradores de las empresas, lo que no les gusta, obvio, a nadie nos gusta cuando te grita un cliente. Entonces, viene un cliente que grita, entonces este es un cliente, me imagino yo que son los clientes que tienen un temperamento muchísimo más explosivo que ante cualquier dificultad, tal vez de que, no, y ustedes, y entonces, o pudiera ser, porque también esto lo manejo con las empresas, es que la situación es tan frustrante para el cliente
que a lo mejor aunque tenga un temperamento tranquilo, va a llegar a explotar porque lo sacaste realmente, es impotencia, ¿no? Así es como funciona. Sí, definitivamente, y yo creo que eso nos pasa a A todos, todos. ¿verdad? En el día a día, pues nos topamos con gente de diferente Ujú. temperamento y nos los podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de las empresas, pues en los clientes, ¿verdad? Pero pues también lo vemos en el súper, en la farmacia, manejando en el coche, Sí. vemos cosas a veces inverosímiles, que ahí ves claramente pues la cuestión temperamental que trae el sujeto y lógicamente el momento en el que le está pasando, ¿verdad? O sea, Exacto. probablemente el timing o el momento en el que el Sí, cliente llega y explotó, pues ya traía una serie de factores sí. aparte y ese momento hizo que detonara, ¿verdad? Exacto, eso es algo que yo tomo muchísimo en cuenta y ahorita lo platico porque no quiero desviarme del camino, porque aquí va mi siguiente Mm. pregunta. ¿Estamos de acuerdo que en ambientes laborales, pues las empresas lo que requieren es brindar un buen servicio a sus clientes? Entonces, la cuestión es, Yami, ¿cómo le hago? O sea, tengo ya los colaboradores y resulta que los entreno, los capacito o ya saben lo que hacer, pero no estoy batallando porque la actitud de la persona, aunque tenga aquí no las políticas, aunque tenga aquí el deber ser, o el know-how, el procedimiento, su actitud hacia el cliente no es buena porque le contesta de una manera muy seca, muy indiferente, o la famosa actitud proactiva, no hace más por. Entonces, tratando de ver del lado de las empresas y la contratación de los mismos colaboradores, pues las empresas contratan, pues ahora sí que como ellos en la entrevista se pudieron dar cuenta y pensaron que esa persona iba a ser un buen perfil en servicio al cliente. Se pueden llegar a hacer a lo mejor pruebas psicológicas o psicométricas más bien, pero aún Ujú. así es una sorpresa cuando la persona ya está, porque hay personas que se venden muy bien en la entrevista o incluso en la prueba a lo mejor no detecta esa parte. Entonces, mi pregunta hacia ti como experto en el tema y en recursos humanos o en la psicología clínica, ¿hay pruebas que pudieran detectar la actitud de las personas, pruebas o test psicométricos y y el otro lado es, ¿hay algún tipo de preguntas que te pudieran dar un poco más de luz hacia una persona para conocer su actitud? Hacer a lo mejor preguntas situacionales o algo así. ¿Tú cómo has visto esto relacionado en el ambiente laboral? Bueno, es interesante porque tanto en yo creo que tanto en la parte de la consulta clínica como en la parte de la entrevista laboral, Ajá, siempre va a haber un dejo de mentira o de engaño. ok. Ese es un principio básico dentro de la psicología. Por ejemplo, en el caso de la consulta, sabemos de antemano, porque así está científicamente comprobado, Ujú. que la persona que cuando llega a consulta, la persona no se muestra tal como es, Es como sino si que fueras a está... una primera cita, un date. Muestras lo Ajá. mejor de ti. Después ya. No vas a mostrar el cobre desde el principio. Y Exacto. la consulta no es la excepción. O sea, la persona llega y no habla de lo que verdaderamente es. De hecho, hay una frase que decía Jacques Lacan, que decía, en la primera etapa de la terapia, la persona llega y habla de lo que no es. Oh, Y luego, a mitad de la terapia, la persona ya es capaz de saber lo que es, pero no se lo dice al terapeuta. Y ok. en la tercera etapa de la terapia, la persona ya es capaz de saber qué es y de decírselo al terapeuta. Y decía Lacan, y en ese momento se termina la consulta o se termina el tratamiento, cuando la persona ya fue capaz de reconocer esa parte de él imperfecta. Y yo creo que que en la entrevista laboral es algo relativamente similar. Ujú. O sea, es un error pensar desde lo laboral, pues que va a haber gente perfecta para los puestos o para las funciones. Todas las personas, incluyendo a ti y a mí y a todo el mundo, pues traemos una serie de situaciones internas, de luchas, bueno, que tratamos o con el día a día, en el transcurso de la vida, de estar venciendo esas luchas y en el trabajo no es la excepción. Ujú. Entonces,
una persona va a llegar a una entrevista de trabajo, pues lógicamente tratando de mostrar lo mejor de ella, ¿verdad? Hay una broma muy común entre las personas que trabajan en reclutamiento y selección de personal que dicen, cualquier persona que le preguntes cuál es su principal defecto, te va a decir que soy sumamente perfeccionista y que exijo mucho o me exijo mucho, ¿no? Sí. Todo mundo te va a contestar eso, ¿no? La manera de poner un defecto dándole una connotación positiva. Entonces, definitivamente la persona va a llegar a una entrevista de trabajo tratando de mostrar la mejor actitud. Ajá. Lo que pasa ahí es que hay gente que por más que quiera, lo temperamental le va a ganar y tú te vas a dar cuenta desde el principio que la persona no trae una buena actitud. Sí. Y hay otros, como decías tú ahorita, pues que se logran vender muy bien y Sí. que logran hasta cierto punto engañar. Hay un test que aplican mucho en las empresas, o aplicaban mucho. Yo realmente ya del área de RH estoy muy desconectado, no estoy actualizado ni nada, pero en mi época había un test o un proceso de valoración que le llamaban el assessment, ¿verdad? El assessment center, que era poner a la persona en una situación junto con otros candidatos en ciertas situaciones de la empresa, organizacionales, donde tenían que tomar decisiones, trabajar en equipo, llevar a cabo acciones. Y a mí me gustaba mucho ese proceso de assessment porque es un proceso muy orgánico. Es decir, pones a la persona en una situación relativamente natural, aunque sabemos que es una recreación, y ves a la persona de manera orgánica cómo va reaccionando en diferentes situaciones. Yo le voy más todavía a eso, a esos procesos orgánicos, que a un proceso más estandarizado, como pudieran ser las pruebas psicométricas, que si bien es cierto, te dan una luz acerca de cómo cómo está el temperamento y la personalidad del sujeto. La realidad es que como quiera son falseables, y la realidad es que sí tienen ahí sus preguntas trampa y así, pero como quiera la persona puede manipularlas. Entonces es mejor un proceso orgánico, un proceso donde simplemente se vaya viendo a la persona en un proceso natural. Por ejemplo, no sé si te ha pasado, a mí me gusta mucho, como buen psicólogo, pues uno siempre está analizando, ¿no? Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando en el colegio de alguna de mis hijas, bueno, de la chiquita, porque las otras ya están grandes, ya no tienen este tipo de actividades en la universidad, pero por ejemplo en la chiquita, que tiene sus actividades, por ejemplo, de rallies en la escuela, ¿verdad? Que va a haber un rally, que los papás concursan y todo. Haces equipos, ¿verdad? Y en el equipo ahí ves vas superando pruebas, y entonces uno empieza a ver ahí la actitud y la proactividad y el liderazgo, las personalidades de cada uno de los integrantes del equipo en el rally, ¿no? Sí. Entonces ahí vas viendo, porque pues ahí no te están entrevistando ni nada, y estás siendo como tú eres, ¿no? Y pues ves al papá o a la mamá que agarra la batuta y que dice, nos vamos a ir por aquí, por acá, y ves a la otra persona que no, pues nada más se queda esperando a que le digan qué hacer, o el que se sordea y anda por allá viendo otras cosas para no participar. Sí. Entonces ves todas las reacciones de manera muy natural, de manera muy orgánica. Y que también lo hacen en las empresas, ¿no? Cuando hacen rallies, cuando hacen procesos de integración, pues ves de manera natural cómo se van integrando. Para mí en lo particular, ese tipo de ejercicios son más efectivos que pruebas tradicionales. El punto aquí es que en ese tipo de ejercicios, pues a veces no puedes parametrarlo, medirlo o ponerlo en un reporte, ¿verdad? Sí, prácticamente es bajo la observación, creo yo, porque sí, todavía Correcto. existen, todavía existen esos assessments situacionales. Aquí la única es que, a diferencia del rally, creo yo que, por ejemplo, en el rally están jugando y nadie los está midiendo y están siendo muy naturales. Y en un assessment, aunque sea situacional, la persona sabe que le están midiendo y también puede ahí haber
¿verdad? Porque sabes que te están Así viendo y te es. están midiendo, o cierto nerviosismo, y puede ser a lo Ujú. mejor no 100% orgánico, pero creo que como quiera sigue siendo una herramienta muy útil porque, como tú dices, siempre aflora el interior, aunque queramos Es correcto. cubrirlo con el tiempo. Entre más largo sea el assessment, entre más puedas observar a la persona en su situación, va a aflorar. Entre más corto sea el tiempo de la entrevista o lo que sea, mm, no va a aflorar luego, luego, ¿no? Así es, así es. Yo me acuerdo hace muchos años, Ujú. pues no me acuerdo, para alguna empresa se estaba contratando a una persona y era en la época de un mundial de fútbol. Ok. Y jugaba la selección de México contra, no me acuerdo qué país. Entonces, a mí se me ocurrió poner las entrevistas para ese puesto a la hora del partido de la selección. ¿Verdad? Ya puedo ir. Sí, Súper entonces era varón el que se chistoso. estaba buscando para ese puesto. Entonces, pues citamos como a 10 personas o 15, no sé, para el puesto y fueron dos a la entrevista. ¡Qué buena idea! Entonces, y los dos, pues lógicamente, nomás por el proceso natural de ir Claro. a la entrevista, a la hora que era el partido, pues te estás dando cuenta que hay un interés y que hay una actitud positiva. Sí. Les fue tan bien luego ya con la empresa, a que fueron, porque acá era en un despacho donde los íbamos a entrevistar y luego ya fueron a la entrevista de la empresa, Sí. pues les fue tan bien que los dos se quedaron. O sea, Ah, qué y buena les idea. gustó tanto el perfil a las personas de la empresa que dijeron, no, pues vamos a partir el puesto en dos o a ver de qué manera lo justificamos y se quedaron Wow. los dos, ¿no? Entonces, pues son procesos orgánicos, ¿verdad? Dices tú, simplemente que el mismo proceso vaya descartando al que no tiene una buena actitud. Exacto, sí, ay, me encanta porque ese es algo muy situacional en que orgánicamente ya solo se están descartando las personas. Correcto. Y eso se me hace muy bueno. Ahora, supongamos, ni modo, ya contrataste haciendo lo mejor que pudiste hacer, ya tienes a la persona ahí y resulta que esa persona, pues no está teniendo la actitud proactiva que tal vez tú querías en el área de servicio a clientes. Vamos a hablar en el área de servicio a clientes, pero puede ser en cualquier área de la empresa porque todos tenemos clientes internos. Pero digamos que la persona no está teniendo tal actitud. Ahorita, como me dices, esta se puede desarrollar y se puede moldear y se puede mejorar. ¿Hay prácticas, así como ahorita me estás diciendo, que se te ocurran que se pueden poner dentro de las empresas? No, a ver, no voy a hablar a lo mejor de la típica capacitación, pero o algo así, algún tipo de capacitación, pero no un curso, vaya. ¿Hay algo que las empresas pudieran, por ejemplo, hacer para ayudar a mejorar la actitud de la persona? Sabemos que dentro del proceso también ellos se van a descartar solitos cuando no respondan al proceso y a lo mejor los vamos a tener que invitar a salir de la empresa, pero ¿qué pudieran hacer las empresas para poder desarrollar esto? O de plano tener apoyo de terapia para poder saber qué es lo que hay detrás de la persona, porque finalmente el interior de la persona, me imagino que como ahorita estábamos diciendo, si ya no, si traes la predisposición, si se pudiera, si vale la pena, ay, no sé si se vea bien que diga esto, pero que invertir en la persona. Sí, bueno, yo creo que hay empresas, organizaciones que estas áreas de atención a cliente lo tienen muy desarrollado, ¿verdad? Y a veces hasta ves actitud en espacios y en contextos y en personas que jamás te imaginarías una buena actitud. Ok. Y no sé, voy a poner de ejemplo las gasolineras de los Oxxos, Ajá, ¿verdad? La famosa Oxxo Gas. sí. Tú llegas y salvo contadas excepciones, por lo general las personas que te atienden tienen una muy buena actitud. Ok. Al grado que, no sé, yo invito a las personas que nos están escuchando que chequen cuando van en el coche y chequen Ajá. las tarifas de la gasolina en otras gasolineras que no sea Oxogas y siempre vas a ver que están más barata la gasolina en otras gasolineras, porque
siempre en Oxogas está un poquito más cara de lo que están en otras, porque le sacan un poco más de utilidad. Ajá. Y sin embargo, es a las que por lo general la gente llega. Ok, no me había Sí, fijado en eso. no sé si te das cuenta, pero casi siempre llegas a un Oxogas y a veces hasta si no es Oxogas te pasas de largo hasta que encuentras un Oxogas. Ujú. Y resulta que los despachadores o las despachadoras pues tienen una muy buena actitud, salvo algunas excepciones. Y tú dices, bueno, ¿cómo le hacen los de FEMSA, verdad? Para que tengan para darles esta entrenamiento en servicio a las personas que despachan gasolina, Sí, ¿verdad? Entonces tú, pues aquí le dieron al clavo, ¿verdad? O sea, de alguna manera tienen algún proceso de capacitación sí. interna que los lleva a tener una muy buena actitud. Curiosamente no pasa lo mismo en las cajas del Oxxo. Entonces dices tú, bueno, porque Saludos a nuestros amigos de Oxxo. te atienden mejor en la gasolinera que en la tienda. Ok. Bueno, quién sabe si sea un diferente proceso de capacitación el que viven los despachadores al que viven Sí, los cajeros o cajeras del Oxxo, pero es interesante ver todo eso, ¿no? O sea, de que, cómo le hacen para hacer estos procesos que yo me atrevo a pensar que es por medio de capacitación. Ahora, yo definitivamente, y bueno, tú que te dedicas a esto, pues yo creo que capacitación en servicio a clientes o capacitación en experiencia del cliente, pues hay en muchas partes o en muchos lugares, pero tú te das cuenta dónde sí surge efecto sí, y dónde no. Entonces dices tú, bueno, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí sí y aquí no. Y ahí es donde, bueno, yo pienso como experto en esta área de la salud mental o del comportamiento humano, que probablemente esa capacitación va acompañada de algún tipo de incentivo. claro. Cuando las personas van contigo a consulta privada, yo me imagino que las primeras terapias llegan con una actitud tal vez baja, pero todavía llegaron con una chispita de actitud de, a ver, necesito ayuda. ¿Cómo ves el progreso de la actitud externa cuando van sanando su interior? Pues mira, yo creo que más bien el paciente llega con una actitud de acuerdo a su temperamento. Okey. En algunas ocasiones con una actitud más positiva, en otras no tanto. Bueno, y esto se acomoda un poco a lo que decías ahorita de la terapia en las empresas, ¿verdad? Que definitivamente es algo que sí es recomendable, Ujú, porque siempre una persona que está atendida en lo emocional, pues va a rendir más en claro. cualquier área de la Ujú, empresa, ¿verdad? En cualquier área. Incluso en consultorio de nosotros, en mi consultorio, pues no, a veces mandamos psicólogos a las empresas a dar este servicio. okey. Pero la persona llega a una terapia, pues ahora sí con el temperamento que tiene. Este temperamento puede estar acompañado de una buena actitud o puede estar acompañado de una mala actitud o de una actitud positiva o negativa, Sí. la cual por medio del proceso, pues a veces va mejorando, Ujú. ¿verdad? Y también es cierto que en ocasiones puede ir empeorando porque pues lógicamente una terapia es una confrontación. Sí. Entonces, depende de muchos factores. Ahora, aquí hay otro elemento interesante. Hay personas que llegan a consulta enviadas de algún lugar, de alguna Mm, institución, que se las pusieron como requisito para un proceso en algún lugar, una adopción, alguna situación en particular, el colegio del niño, etcétera. Entonces, pues a veces la situación por la que están atravesando tienen que llegar con una actitud ujú. positiva, pero vuelvo a lo mismo, porque están tratando de demostrar algo. Por ejemplo, viendo el caso de las parejas que están en procesos de adopción y que te las mandan a terapia, pues llegan tratando de demostrar que sí pueden Ah, adoptar. Entonces, claro. su actitud, incluso uno se da cuenta, ¿no? Que a veces la actitud está sobreactuada, ¿verdad? Ah, O sea, están tratando de aparentar sí. de más
que también es patológico. O sea, Sí. tanto o sea, los dos polos, tanto tratar de aparentar de más, o sea, una actitud demasiado positiva, como una actitud demasiado negativa. O sea, tiene que haber un punto medio, ¿verdad? Ujú, claro. Sí, Bien. por ejemplo, ahorita en las empresas está muy en boga el bienestar. ¿Cómo le llaman? El bienestar emocional, el bienestar Ujú, de la persona, el liderazgo consciente, que no es ujú, otra cosa más que el liderazgo enfocado a las personas. Por eso a mí ujú, me ha gustado en esta temporada del podcast hablar de esto relacionado con entre el bienestar de las personas o el liderazgo consciente para que de como resultado un mejor servicio a los clientes. ¿Tienes tú o es necesario, tú piensas, por ejemplo, bueno, es que yo sé que varios líderes de alto nivel de las empresas se atienden y no tengo entendido que contigo también van varios líderes de alto nivel en las empresas y sobre todo creo que les ayuda a estar bien ellos para que puedan ejercer un liderazgo consciente dentro de las empresas. ¿Cómo se maneja esto? ¿Cómo llegan las personas contigo por iniciativa propia o la misma empresa, como dices ahorita, las manda? ¿Cómo funciona? Bueno, en lo personal, a mi consulta normalmente llegan por su propio pie. Es decir, no llegan enviados por la empresa, llegan en base a recomendaciones. Me ha tocado que algunos de estos líderes, luego que llegan a consulta individual, así como si tú llegaras conmigo a consulta, Sí. ¿verdad? Una consulta privada, ordinaria, normal. Ya cuando vas avanzando en el tratamiento, algunos de estos líderes luego contratan nuestro servicio Ah, para enviar psicólogos a la ah, empresa, ya. ¿verdad? Hay una persona en particular que tengo muchísimos años atendiéndolo a él y a su familia. Él es un empresario de aquí de Monterrey Ujú. y él, ya desde hace algunos años, después de atenderse él, su esposa, sus hijos, etcétera, me habla un día, él ya no iba a terapia conmigo, su esposa sí sigue yendo, y me habla un día, me dice, oye Arnoldo, fíjate que quiero ver si pueden atender a las personas de la empresa, les queremos dar como prestación la atención psicológica. Okey, okey. Entonces, bueno, ya se hicieron los trámites necesarios y mandamos a una psicóloga a Mm, la empresa un día a la semana, mm, en donde empezó a atender a los empleados o a los que trabajan ahí, ¿verdad? Y bueno, pues con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, ya eso, bueno, es un acuerdo al que se llega claro. con la empresa, pero fíjate que así personas de un nivel, digamos, directivo o con cierta capacidad adquisitiva o cierto éxito profesional, por lo general llegan solos, o sea, por lo general llegan en base a recomendaciones, como tú y yo iríamos a cualquier médico, ¿no? O sea, Ujú. buscamos al que nos recomienden, ¿verdad? Entonces llegan recomendados y bueno, hacen su proceso personal, pues en la confidencialidad y en el encuadre típico de una consulta privada. Sí, creo que eso nos pasa a todos, cuando andamos buscando algo de salud, siempre preguntamos, ¿quién me recomienda un neurólogo, Así es, un oncólogo, lo que sea, ¿no? Porque esas son así es, situaciones que preguntamos a los demás y es por medio de recomendación. Pero déjame correcto. ligo esta la parte del líder con la parte del colaborador, sobre todo cuando, por ejemplo, un líder quiere darle retroalimentación al colaborador que no tiene una buena actitud. Creo que las personas que vamos a decir que constantemente, o sea, ya nos dimos cuenta, detectamos que no están tratando al cliente con un buen servicio y que la actitud no está siendo buena ni la que se espera por dentro de la empresa, lo que normalmente tal vez se haría es que el líder le diga al colaborador en qué puntos estás no cumpliendo y se haga una retroalimentación lineal. Sin embargo, si me voy un poquito más profundo a esto y antes de llamarle al colaborador, analizo la actitud de este colaborador y me doy cuenta que tal vez, porque no lo sé,
trae una historia la cual está simplemente sacando esta actitud como un reflejo o un síntoma de esa historia que trae el colaborador, eh, ¿cuál sería la mejor manera en que el líder pudiera llegar a, no como un regaño ni una retroalimentación lineal, sino que pudiera llegar a tocar a esta persona sin el afán de hacerlo el psicólogo al líder, pero que pudiera llegar a confrontarlo, si se me permite esa palabra, para que pueda llegar a ver algún cambio? Y esto te lo pregunto porque alguna vez vi un video tuyo y me llamó mucho la atención cómo le hacías, eh, a ver, no sé si cómo le hacías tú, no me acuerdo que estabas compartiendo que decías que a veces la persona no está preparada, el paciente no está preparado para recibir cierta retroalimentación porque todavía no es ni Perfecto. su timing ni nada y todo lo que le digas pudiera no gustarle y si me lo llevo a eso, a la parte laboral, es cuando el empleado pudiera llegar a renunciar porque pudiera llegar a Correcto. decir, oye, ay, bueno, pues entonces no, y me voy a otra empresa. Aquí la situación es que luego el mismo empleado, el mismo colaborador se va a otra empresa y tarde o temprano le va a suceder lo mismo. Entonces, ¿qué pudiéramos decirle a algún líder que tuviera esta situación con un colaborador y antes de luego ir a confrontarlo, ir con las reglas y el ABC que tienes que tener con el cliente? ¿Pudiera haber alguna forma que para ver, déjame hacer un alto porque esta actitud es simplemente un reflejo de la historia de esta persona? ¿Hay algo que pudieras recomendar? Sí, yo creo que aquí el tema de empatía Mm, entra a la perfección, en donde en este caso el jefe o el líder pudiera acercarse a este colaborador con el que anda batallando en el tema de la actitud y acercarse de una manera más empática, más humana y decir, bueno, ¿de qué manera te puedo apoyar, verdad? ¿De qué manera puedo ayudarte ujú, en este proceso, verdad? Veo que estás batallando o luchando en ciertas áreas, a lo mejor incluso agregarle donde por lo general no batallas o das buenos resultados, etcétera. Y pues quiero saber de qué manera te ayudo, de qué manera te apoyo, ¿no? O ujú. sea, llegar más desde la perspectiva de servicio, de apoyar, a un regaño por no estar haciendo las cosas de manera correcta. No sé si te puedo platicar un ejemplo. Ahorita que Sí, sí, decías sí. esto, me acordé de un ejemplo. Hace muchos años había una chica que trabajaba con nosotros en el consultorio, en el despacho, y esta niña, pues la teníamos ayudándonos en el proceso de la recepción, lo administrativo, etcétera. Y era una chica, pues, ¿qué te diría? A lo mejor de unos 19 años, por ahí 20, había estudiado por ahí una carrera secretarial y pues nos apoyaba mucho. Y pues como que el de nosotros había, el trabajo que tuvo con nosotros había sido el primero Ah, que ella tenía. Entonces, pues muy buena actitud y muy cooperativa y muy, muy cooperadora, etcétera. Entonces, en alguna ocasión, no me acuerdo por qué movimientos que hicimos, ella ya no iba a poder estar colaborando con nosotros. Y nosotros teníamos un contacto, un despacho de recursos humanos con el que hacíamos sinergia en algunos proyectos que andaba buscando una asistente. mm, Entonces, platicando yo con la dueña de este despacho, le digo, oye, fíjate que fulanita ya no va a estar con nosotros, pues te la recomiendo ampliamente y si tú tienes oportunidad para ella, pues estaría excelente, ¿verdad? Entonces la toman y se va con ellos a trabajar. ya. Pasa el tiempo, cada quien sigue con sus proyectos, etcétera. Y después de un año o dos, me toca hacer un proyecto con este despacho Sí. en particular. La dueña de ese despacho, pues era una colega también que tenía sus situaciones, tenía sus situaciones personales o particulares, lo que hacía que esto se tradujera en ciertas cuestiones así de pues algunos tratos no muy correctos con su gente o algunas situaciones así de autoritarismo en su empresa, etcétera. Pero pues, o sea, pues yo no estaba consciente hasta cierto punto de eso, ¿verdad? Porque pues yo simplemente la veía como una colega, una amiga que tenía un despacho
con el que hacíamos proyectos y punto, ¿no? Ujú. Entonces, te digo, pasan como unos 2 años, me invitan a un proyecto con ellos y pues me vuelvo a topar a esta niña que estuvo con nosotros en épocas anteriores. Ujú. Y con lo que me encuentro es con una chica que era completamente otra a la que Ah, trabajaba con nosotros. ajá, ¿por qué? Era otra, ya era negativa, ya era pues con un temperamento más fuerte, más enojona, más contestona, más ya no era como antes que le pedías hacer algo y te lo hacía sin chistar, ahora ya Sí. se defendía, o sea, ya con más malicia, vamos a ¿Qué decirlo pasó? así, ¿Qué ¿no? pasó? Sí, entonces decía, bueno, me la cambiaron, ¿verdad? Ajá. No, no, no es. Entonces, bueno, pues ya hicimos el proyecto, ¿verdad? Yo veía, yo observaba a mi colega, la dueña del despacho, cómo se manejaba con ellos. Yo decía, no, pues ya más o menos sé cómo está la Ah, onda, ¿verdad? Porque entonces un día me acerco con esta niña y le comento, así como en privado, le digo, oye, fulanita, pues, ¿qué te pasó? ¿Qué onda contigo? Tú no eres, tú no eres la que yo sí. conocí, no eres la que yo recomendé aquí. Se le digo, eres otra persona completamente, ¿no? Ujú. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O Sí, por qué te endureciste de esa forma, no? exacto. Y apenas le digo eso y la niña empieza pues, A llorar. a llorar y a decirme pues todas la lista de cosas que esta persona le había hecho, ¿verdad? Pues, muchas Peripecias. gachadas, experiencias muy lamentables, ¿no? Entonces yo le decía, ojalá y esto que te está pasando no lo vayas a agarrar ya como un escudo porque estás muy joven y todavía Sí, te falta mucho y que no te vayas ya con esta actitud a otras partes o sí. otras oportunidades porque pues ya te vas a ir cerrando puertas tú solita. Entonces yo le decía en aquel momento, pues busca apoyo, busca ayuda, ve a terapia, ayúdate a ti misma porque no todo es como es aquí, ¿verdad? Exacto. Tienes tú también que tener un criterio, ¿verdad? O sea, venías de un lugar con nosotros donde se te trataba muy bien, te vas acá donde te tratan muy mal, pero pues la Sí, verdad es que hay de todo, ¿verdad? Entonces tú tienes que ir en tu experiencia equilibrando todo esto, ¿no? ya. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, ya hablándole así, desde la empatía, pues lógicamente ella también fue bajando las defensas, ¿no? Sí, Entonces ya su actitud a partir de esa plática cambió, al menos conmigo. sí, claro. Sí, Al menos a mí ya me trata bien, ¿verdad? No sé a los sí. demás. Pero pues tenía que ver con todo lo que ella había vivido. Sí, wow, qué bueno que me lo cuentas porque también traía esa pregunta dentro de mi guía. Era que, ¿qué Mm. pasa con las personas que entran a una empresa con una buena actitud, incluso empiezan dando un buen servicio y después se van cansando? Lo he visto Mm. últimamente, no voy a decir el nombre de la empresa, pero he visto, por ejemplo, en un cowork al que voy, en donde cuando era nuevo los chicos que me atendían de servicio a clientes, extremadamente buen servicio, ¿no? Ahorita, ya después de un par de años, no son los mismos chicos. No es que me den mal servicio, pero no son los mismos del principio. Y yo me quedo analizando y digo, bueno, tal vez ya se están cansando yo no sé si de que falla los sistemas dentro de la empresa o se están cansando del cliente de los clientes, de que ya el trabajo se empieza a hacer rutinario, ya no trae la misma actitud del principio. Todo esto, lo exterior, conlleva a ese desgano que pueden llegar a tener las personas, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Yo creo que hay una serie de factores que los van hartando, vamos a decirlo así, y ya no se mantiene esa misma actitud. Y yo creo que pasa ahí, pasa En en muchas todo. otras partes, ¿verdad? Incluso, bueno, a veces ves también que hay cierta rotación Sí.
en estos puestos precisamente porque necesitan cierta frescura en el servicio. Exacto, creo que son ciclos. Incluso, chicos, comercial, mi libro, La Guía del CEO, el capítulo 4, hablo precisamente de estas estrategias de movilidad, porque la persona que está en servicio al cliente tal vez tiene un ciclo dentro de la misma posición de un par de años y después hay que moverla dentro del mismo departamento de servicio al cliente, pero otra posición. Y hablo en mi capítulo 4 del libro, del primer libro, La Guía del CEO, todo el tema hablo de este. Y si no tienes el libro y no lo puedes adquirir por alguna situación, no hay problema. En este podcast, en el episodio, en la primera temporada, creo que también es de los primeros episodios, hablo de estas estrategias de movilidad que te invito a que vayas a verlo. Entonces, sí, precisamente yo creo que es como todo. Si como líderes no estamos al tanto de mantener este ambiente y esta motivación dentro de la empresa, creo que como seres humanos siempre nos vamos acostumbrando y nos vamos hacia abajo, ¿no? Creo que eso es algo que yo creo que a ti te toca verlo en consulta siempre. Correcto, así es. Arnoldo, ¿qué pasa? Ya voy cerrando, nada más que no quiero dejar de hacerte esta pregunta porque me sucedió recientemente, se pudiera decir, con una empresa en donde estuvimos capacitando a las personas de mostrador justo para que pudieran mejorar su lenguaje de experiencia al cliente, tratándolos con amabilidad que no tienen en esta empresa y simplemente los requerimientos eran protocolos como los que ahorita me comentaste de la gasolinería, de saludar al cliente con un cierto tipo de saludo, abrirle la puerta de entrada, despedirlo y todo esto. Pues cuando empezamos a implementar estos protocolos, las personas empezaron a renunciar y su entrevista de salida fue literal: no quiero saludar al cliente, no quiero abrirle la puerta porque yo quiero seguir trabajando como estaba antes. Detrás del mostrador, nosotros les pedíamos que salieran del mostrador a atender al cliente al piso de venta y como desde su contratación no se los habían pedido, empezaron a decir, no quiero, no quiero, no quiero. Pero a mí en lo personal y sin ser experta en psicología, simplemente me da la impresión que el simple cambio, aquí ya estoy hablando de gestión de cambio, hubo un tipo de rechazo ante este cambio y pues la plantilla tuvo que ser renovada. ¿Qué onda con estas personas desde el punto de vista de la Sí, psicología? Porque si no, yo te voy a hablar desde el punto de vista social y no quiero. pues yo creo que ahí le trataron de poner clima al carro que no venía de agencia, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí, Sí. es Ya, las personas y sobre todo las nuevas generaciones, pues vienen ya hasta cierto punto sin clima. Ah, contratadas a esto, ¿verdad? Entonces, ya. si de aquí me pides que haga algo más, pues es que no Sí. me contrataste para eso. Entonces, ahí sí, digo, probablemente a lo mejor hay excepciones de los que Sí, sí se quedan hubo y se excepciones, hubo unas adaptan pocas excepciones que se quedaron, pero te puedo a, decir que la mayoría renunció. así es, entonces, esas pocas que se quedaron probablemente traigan en su temperamento más esta parte del servicio, ¿no? Sí, Entonces, y que está la persona dispuesta a los cambios, porque en cualquier trabajo va a ser sí, así, en el tuyo, en el mío, en donde sea, va a haber cambios y tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, ahí definitivamente obligar a la persona no es lo que funciona, más bien es, bueno, pues no, no estás dentro de lo que estamos buscando, ¿verdad? sí, Y pues vamos a buscar a alguien y a decirle desde el principio que sí, probablemente vaya a haber cambios en las funciones sí, y que de alguna manera pues lo van a, si quieren conservar el trabajo, pues tienen que llegar a estos cambios o tienen que aceptar estos cambios. Y es bien interesante porque cuando llegamos a un trabajo, que eso también es, a veces nos romantizan la idea del trabajo, nos venden, ¿no? O sí, sea, el trabajo es un trabajo, ¿sí? exacto. Entonces, el trabajo es un trabajo e implica esfuerzo. Te voy a contar un ejemplo familiar. Tengo una de mis hijas, la del medio, que está en segundo semestre de la facultad, tiene 18 años,
andaba insistente que quería encontrar trabajo. Y yo la dejé, ¿verdad? Que buscara si quería, ¿verdad? Mientras no descuidara sus estudios. Y total que por fin encontró trabajo en una boutique. Ok. Está apenas en segundo semestre de la facultad, todavía no puede encontrar un trabajo dentro de su carrera, entonces encontró un trabajo dentro de una boutique de medio tiempo. Entonces le pregunto yo, bueno, pues él ya fue a su entrenamiento, ya está yendo a trabajar y todo. Entonces el otro día le pregunto, le digo, ¿cómo te está yendo? ¿Qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Qué me cuentas? Entonces me empieza a platicar todo lo que hace. No, pues fíjate, papá, que llegué y luego que me enseñaron a hacer los cortes de caja y a planchar los vestidos a vapor y a limpiar las vitrinas y cuando me dieron la llave y lo primero que hago al llegar es barrer y trapear y limpiar los estantes y luego ya empiezan a llegar los clientes y los etiqueto y entonces me le quedo viendo yo y le digo, no, nunca has barrido ni trapeado en la casa. Nunca has barrido y trapeado en tu casa y estás barriendo y trapeando en el trabajo. Y le digo, pero es trabajo. Claro. Le digo, es trabajo. Y qué bueno que lo estás haciendo, porque a final de cuentas te estás aprendiendo a tener un jefe, una jefa, en caso de ella una jefa, a llegar temprano, a tener responsabilidades, ¿verdad? Y todo esto te va a llevar a ser mejor, ¿verdad? Entonces, ella se reía y decía, no, sí es cierto, aparte lo hago bien rápido, que no sé qué. Entonces, bueno, trae una actitud la niña de servicio, ¿verdad? O sea, ella el otro día me habla y me dice, me voy a quedar un poquito más porque no han contratado a la niña de la tarde, entonces me voy a quedar tantito más. Okay. Está bien, si estás a gusto y todo, adelante. Entonces, ves la actitud de la niña, ¿verdad? Ahí, o sea, trae ganas. Y ahí es donde dices tú, bueno, es que al final de cuentas es chamba. Sí. Y en el trabajo vamos a hacer cosas que a veces no hacemos ni en la casa. Sí. ¿Sí? O no estamos acostumbrados a hacer. Sí. Pero en el trabajo, pues lo hacemos porque es trabajo. Es correcto. Si no, no fuera trabajo. Claro. ¿Verdad? Entonces, a veces se romantiza tanto la idea del trabajo que entonces a veces pensamos que tienen que ser cosas, nada más las cosas que nos gusten. Exacto. ¿Verdad? Y no, pues hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, y bueno, no es un programa de brechas generacionales, ni mucho menos, pero sí, al menos en mi experiencia, en las generaciones más jóvenes, lo ves un poquito más marcado, ¿verdad? Probablemente porque hayan aprendido que ahorita se hace dinero más fácil en muchas otras cosas, etcétera, ¿verdad? Sí. Sí. Y también el romance al emprendedurismo y bueno, ya después haremos un programa para eso, ¿no? Romantizar el tener negocio propio. Sí, el ser tu propio jefe y ese tipo de cosas, pero ese es otro programa. Entonces, ya tan rápido se nos fue una hora, vámonos. Pero, me encantó lo que estuvimos platicando. Yo creo que el tema sí da para otro programa. Después, ojalá me puedas volver a acompañar. Creo que con esto último que acabas de mencionar, creo que se asocia con también algo que insisto mucho a las personas que, incluso lo menciono dentro de mi primer libro, que finalmente el lugar de trabajo es una puesta en escena. En mi primer libro lo hablo como tu lugar de trabajo es una puesta en escena. El personal, el colaborador es el personaje de la escena, el que cuando se pone en la escena se pone su disfraz, como tú dices, hace cosas que en casa tal vez no hago, pero aquí lo hago porque esa es mi parte de mi descripción de puesto, y hablando en una puesta de escena es parte de mi diálogo, de lo que me corresponde, cómo sería actuar. El director de obra es el director de la empresa o el líder del equipo que está manejando estos personajes, y finalmente quien viene a ver la obra de teatro, la audiencia, quien paga el ticket, ese es el cliente. Entonces ya cuando terminas, así como tú dices, es trabajo, me pagan para hacerlo, lo tengo que hacer, actúa con la mejor actitud
y ya cuando salgas te quitas el disfraz y a lo mejor afuera ya puedes volver a ser tú mismo, pero finalmente estás ante una puesta en escena. Esa es como es la analogía que yo manejo dentro del libro. Y creo que esto último se relaciona. Pues Muy muchísimas bien. gracias, Arnoldo. Dinos, como quiera, voy a dejar aquí las ligas. ¿Dónde te pueden encontrar las personas si quieren profundizar en el tema? Ay, eso sí, por favor, síganlo. Ahorita me dices tus redes sociales porque tienes videos buenísimos que a mí me encanta ver, en donde me abres mucho la mente para poder conocer la historia de las personas. Entonces, ¿dónde te puede encontrar la gente? Sí, mis redes es SIC Arnoldo Almaguer, así como se escucha PSIC Ajá. Arnoldo Almaguer, Ujú. en tanto Facebook como Instagram como TikTok. Ok, En TikTok es SIC Almaguer, en Instagram también SIC Almaguer y en Facebook SIC Arnoldo Almaguer. El teléfono 81 26 21 0905. excelente. Pues muchísimas gracias. Voy a dejar toda esta información aquí en la descripción. Gracias por haber estado con nosotros en este episodio más. No te pierdas nuestros siguientes episodios. Estamos por terminar esta segunda temporada y después tengo preparada la temporada número 3 con también muchas sorpresas. Y ya sabes, si tienes clientes, todo esto es para ti. Te veo pronto. Bye bye.